Hola gente, ¿cómo les va? Seguimos con el curso de programación y en esta oportunidad nos toca traer el tema de arreglos, que ya lo habíamos visto en PSInt, y practicarlo en Java. Como siempre, hagamos un pequeño repaso. Recordemos que los arreglos eran estas estructuras que nos permitían guardar múltiples valores del mismo tipo en memoria. También aprendimos que los arreglos son estructuras potencialmente multidimensionales y que cuando tenían una sola dimensión los denominábamos vectores, cuando tenían dos dimensiones los denominábamos matrices y que podían tener un montón de otras dimensiones, aunque eso se nos complicaba a la hora de representarlo gráficamente. Bueno, en este video la idea es repasar el concepto de arreglos en Java y de paso aprender un poquitito de matemática que nunca viene mal. Así que como siempre vamos con un ejemplito en la compu. Para explicar el uso de los arreglos en Java hemos decidido utilizar un ejercicio matemático bastante simple que nos va a permitir combinar lo que ya sabemos tanto de vectores como de matrices en un único ejercicio. El ejercicio matemático que hemos decidido utilizar es la multiplicación de un vector por una matriz. No se preocupen si no lo saben porque se los voy a explicar cómo se hace este tipo de multiplicación. Para realizar la multiplicación de un vector por una matriz, la lógica es la siguiente, que si nosotros tenemos un vector de 1 por n, ya sabemos que los vectores se representan como una fila por n columnas, y una matriz de n por m, ¿ok? Vamos a saber que el resultado del producto va a ser un vector de tipo 1 por m. Dicho de otra manera y con un ejemplo puntual, si yo tengo un vector de tamaño 2, o sea de 1 por 2, y una matriz de 2 por 3, el producto va a dar como resultado un vector de 1 por 3. ¿Cómo se realiza esa multiplicación? Fíjense con este ejemplito que es bastante sencillo. Vamos a suponer un vector que tiene, como dijimos, tamaño 2 y tiene dos valores, 3 y 5. Y una matriz de tamaño 2 filas por 3 columnas. Para obtener el producto, que es un vector de 1 por 3, lo que hacemos es multiplicamos el vector por cada una de sus columnas. Vamos al primer ejemplo. Para calcular el primer elemento del vector producto, lo que hago es multiplicar el vector por la columna 1. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Es muy simple. El primer elemento del vector por el primer elemento de la columna más el segundo elemento del vector por el segundo elemento de la primera columna. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo mismo lo repetimos para la segunda columna de la matriz, lo mismo para la tercera columna de la matriz y lo resultante es un vector de tamaño 3 donde tenemos las sumas de las multiplicaciones. Ya sabemos cómo realizar este producto matemático, así que la idea ahora es explicarles cómo hacer esto en Java. Para ello, lo que vamos a hacer es ejecutar utilizando el depurador paso por paso y vamos explicando los conceptos de arreglo en Java. Vamos a iniciar la ejecución de nuestro programa y vamos a colocar un punto de interrupción en la primera definición. ¿Por qué hicimos esto? Para explicar cómo se declara, por ejemplo, un vector en Java. Para la declaración de un vector en Java, lo que tenemos que hacer es definir, al igual que como declarábamos nuestras variables, un tipo de dato y un nombre. Lo que aparece como nuevo elemento es que para indicar de que esta variable va a responder a ser un vector, es decir, va a ser un arreglo cualquiera, vamos a utilizar el corchete. Este corchete lo que nos va a indicar de que esta variable de nombre vector va a tener una única dimensión, que es el caso del vector. Lo que hicimos en esta línea fue declararlo. ¿Qué significa declararlo? Básicamente ponerle un nombre. En la línea siguiente lo que vamos a hacer es crear, construir, dimensionar. Hay varios verbos que identifican esto y que lo van a encontrar por varios lados, pero la lógica es que posterior a la declaración lo que yo estoy haciendo es creando en memoria el tamaño real que va a tener nuestro vector. Para ello, nos hemos posicionado en esta fila, vamos a ver que la variable recién declarada vector, vamos a utilizar la palabra reservada new, con la cual lo que estamos haciendo es construyéndola en memoria, y le vamos a identificar que va a ser de tipo int, que es el mismo tipo que yo declaré el vector, y el tamaño, 2. Si nosotros vemos las variables que tiene identificadas el depurador, fíjense que todavía no aparece la variable vector. ¿Por qué? Porque no ha sido construida, no ha sido creada. Si avanzamos un paso,
vamos a ver de que la variable vector ya fue creada. Pregunta, ¿qué valor tiene la variable vector? Bueno, por defecto Java, cuando nosotros estamos construyendo en memoria el valor, lo que le está colocando es el valor por defecto, para este caso numérico, que es el valor 0. Quiere decir de que nuestro vector ya se declaró, ya se creó en memoria, o sea, se dimensionó en memoria, y además este vector se inicializó con un valor por defecto que es igual a 0. Vamos a ver de que esta operación de crear un vector también lo podemos hacer en una única línea. Es decir, tanto la operación de declaración como la de creación en memoria la podemos hacer en una línea. En el primer caso estábamos declarando el vector donde íbamos a recibir los valores, ya vamos a ver más adelante, y abajo otro segundo vector donde vamos a recibir el producto. Fíjense que en el caso del producto estoy declarando y creando en una única línea. Avanzamos un paso y vimos de que ahora sí el depurador detecta la variable. Bien, sigamos con la matriz. Para el caso de la matriz, que es otro de los elementos que ya habíamos visto en videos anteriores con PSAINT, la declaración es muy parecida, de hecho es casi idéntica. ¿Qué cambia? Vayamos a esta parte. Vemos que cuando se trata de una matriz, ya sabemos que es un arreglo que tiene dos dimensiones. Entonces, utilizando la nomenclatura de los corchetes, indico que tiene una dimensión y con el segundo par de corchetes, dos dimensiones. En este caso en particular, lo que vendría a ser la construcción en memoria, en vez de yo indicar directamente los valores por defecto, es decir, cada una de las cardinalidades y el tamaño que va a tener nuestra matriz, les voy a mostrar otra forma de construir en memoria vectores, matrices y arreglos en general. Que eso es dándole valores predeterminados o asignándole un conjunto de constantes. En este caso, lo que estoy diciendo es que nuestra matriz va a tener una primer fila, que está identificada por estos corchetes internos, coma la segunda fila. Y esto lo que quiero decir es que es la fila 1, columna 1, la fila 1, columna 2 y así sucesivamente. Fíjense que esta matriz que acabamos de inicializar acá tiene los mismos datos que en el ejemplo que dimos arriba. Simplemente está representada de forma aplanada en vez de la representación gráfica que dimos acá. Pero esta es la fila 1, esta es la segunda fila y fíjense que acá hicimos exactamente lo mismo fila por fila. Bien, ahora sí, si tuviéramos que ir a una declaración y creación genérica de cualquier tipo de arreglo, es bien sencillo siguiendo la misma lógica. Vamos a tener que determinar el tipo, el conjunto de dimensiones utilizando el par de corchetes, luego el nombre de nuestra variable de tipo arreglo y vamos a presuponer que estamos haciendo una definición con los valores por defecto. En ese caso tenemos que utilizar new para poder crearlo en memoria, identificar el tipo, obviamente que va a ser del mismo tipo que declaramos cuando hicimos la declaración de la variable y luego cada una de las cardinalidades que va a tener nuestro arreglo. Bien, en el caso de cuando nosotros estamos inicializando con valores predeterminados, no hace falta indicar la cardinalidad porque eso automáticamente lo infiere de los valores que nosotros hemos construido. Nosotros hemos dicho que tiene dos filas y que cada fila tiene 1, 2, 3 columnas. Bien, avanzamos y vamos a ver ahora cómo se ve esto en el depurador. Fíjense que en el caso del producto y el vector tiene los valores por defecto 0, como habíamos dicho. En el caso de la matriz vamos a ver de que cada fila, la primera fila, está identificada con el valor 0. ¿Por qué? Porque en Java, al igual que en PSAINT, como lo hemos venido practicando, el valor del subíndice que identifica el primer elemento arranca desde 0. Por ende, la primera fila arranca desde 0. Cuando vemos el primer elemento de la fila, el 0, y cuando vemos el primer elemento de la columna, que es 0, vamos a ver el valor 4, que es exactamente el primer elemento de nuestra matriz. Entonces, una vez más, el valor de subíndice que tiene Java arranca desde 0. Y lo podemos ver en el depurador. Bien. Ahora sí, hemos llegado a esta línea donde vamos a dar el primer mensaje al usuario que le vamos a decir que por favor ingrese los valores del vector de tamaño y acá va a aparecer la primera función que es una función muy utilizada con el caso de los arreglos que es la función length
o el largo. La función length básicamente lo que nos devuelve es el largo o la cardinalidad que tiene nuestro vector en este caso, y en el caso de la matriz sería la cardinalidad de cada una de las dimensiones. Ya vamos a ir avanzando con el ejemplo para que lo veamos. En el caso de nuestro vector que tenía un tamaño 2 o cardinalidad 2, vamos a ver de que el length del vector es 2. Avanzamos, lo imprimimos por pantalla, ingrese los valores del vector de tamaño 2 y ahora sí empezamos a recorrer nuestro vector. Al igual que lo que habíamos visto en PSEint, para recorrer nuestros vectores, arreglos o matrices, etc., siempre nos vamos a valer de los bucles. Fíjense que para este caso hemos utilizado un bucle de tipo for, parecido a los bucles que habíamos utilizado en PSEint, que habíamos utilizado los para, y lo que hemos dicho es, desde la primera posición, fíjense que la primera posición, repetimos, comienza desde 0, hasta que i sea menor al largo del vector. Fíjense que el valor es menor y no menor igual, porque recordemos, repasando un poco los conceptos, de que si nuestro largo del vector era n, la última posición o el último elemento era n-1. Entonces, con el operador menor nos aseguramos de no llegar al valor 2, sino que va a ir desde 0 hasta 1. No se preocupen, lo vamos a ver con un ejemplo acá en la variable. Avanzamos un paso y vamos a ver que el valor de i es 0, ¿bien? Y lo que nos va a imprimir por pantalla es, por favor, ingrese el valor de b sub 0 o el primer elemento. Vamos a poner exactamente los mismos valores que vimos en nuestro ejemplo, 3. Si vamos a las variables, ahora vamos a ver que en el caso de vector, la posición b sub 0 ahora tiene el valor 3. Seguimos avanzando, vamos a la segunda posición o segundo elemento del vector. Vamos a colocar el mismo valor que en nuestro ejemplo y vemos cómo recorrimos para asignarle valores al vector. Nótese que para acceder, ya sea para lectura o para escritura, la notación es muy parecida a lo que ya habíamos visto en PSEint. Identificamos el nombre de la variable y entre corchetes el elemento al cual queremos acceder. Nosotros hemos accedido recorriendo el vector al primer y al segundo elemento. Ahora, como ya pudimos grabar el último elemento, que es el b sub 1, vamos a ver de que vamos a abandonar el bucle y hemos terminado de cargar nuestro vector. Ahora, el código lo que hace es realizar la multiplicación de la matriz por el vector. Para ello, lo que hace es, para cada columna de la matriz, que es lo que habíamos dicho, fíjense, lo que vamos a hacer es recorrer el vector y multiplicar columna por columna. Para ello nos volvemos a valer del largo, pero fíjense la diferencia. Acá hemos puesto como largo el largo de la fila. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos recorrer son todas las columnas. Y si nosotros lo podemos ver de esta manera, volvemos al ejemplo y lo vemos visualmente, la fila 1 tiene un largo de 3, ¿ok? 1, 2, 3 elementos. Entonces, una vez más, recalcamos el concepto que el largo no es el tamaño del arreglo. En el caso de una matriz que es de 2 por 3, su tamaño es 6. Eso quiere decir puede albergar 6 elementos. Por el contrario, el largo es la cardinalidad. En este caso, lo que le estamos diciendo que la cardinalidad de la primera fila, que va a ser la cardinalidad de la segunda dimensión, es igual a 3. Es decir, que nuestra matriz tiene 3 columnas. Bien, lo que vamos a hacer es pasar rápidamente y acá vamos a hacer la multiplicación. Vamos a colocar un punto de control y avanzamos hasta que se realiza la multiplicación. Una vez terminada la multiplicación, vamos a ver que en el producto tenemos exactamente los mismos valores que vimos en nuestro ejemplo. ¿Qué nos queda? Nos queda imprimir este resultado por pantalla. Para ello vamos a explicar un concepto nuevo también, que es el concepto del bucle for mejorado. El bucle for mejorado lo que nos va a permitir es recorrer, en este caso, arreglos, es decir, vectores, matrices, cualquier tipo de arreglo, pero sin necesidad de identificar el subíndice, sino que lo que nos permite es recorrerlo elemento por elemento. Fíjense que la nomenclatura es sencilla. Utilizo palabra reservada for para identificar que es un tipo de bucle, el tipo de dato con el cual vamos a recorrer elemento por elemento. Si yo sé que es un vector de enteros, los elementos son todos de tipo entero. Un nombre de una variable cualquiera, que nosotros le hemos puesto elemento, pero podría ser cualquier nombre de variable, y después el arreglo que queremos recorrer. En este caso, fíjense, hemos utilizado una variable de nombre elemento,
iniciamos el bucle y lo que estamos diciendo es ubicate elemento por elemento de este vector y utiliza directamente el valor del elemento. Y no hemos tenido que identificar ni un bucle for que se posicione en el primer subíndice hasta el último subíndice, sino directamente le dijimos elemento por elemento. Para hacer una impresión más ordenada hemos utilizado una variable auxiliar de tipo string o cadena y vamos a ir concatenando, es decir, poniendo una cadena de carácter al lado de la otra, los valores del vector. Entonces veamos la variable de tipo auxiliar que está vacía, como lo vimos en la línea 67, lo podemos ver en el depurador, y en la primera ejecución del bucle lo que estamos haciendo es imprimir el vector que cargamos por teclado. El primero era el valor 3, el primer elemento y un espacio en blanco, y en la próxima vuelta concatenamos, es decir, sumamos a la cadena de caracteres el segundo valor 5. Se acaba el vector y se imprime el resultado por pantalla. De esa manera se ve un poco más ordenado la salida. Y de paso aprendimos a concatenar cadenas. Seguimos avanzando y en este caso vamos a repetir el mismo concepto de aprender a utilizar un bucle de tipo mejorado for, pero en este caso utilizando una matriz que tenemos dos dimensiones. Fíjense que es muy parecido. Lo primero que yo hago es, en el primer bucle, que es el bucle exterior, recuerden la regla que si yo tengo un arreglo de n dimensiones, para poder recorrerlo y acceder a todos sus elementos voy a requerir n cantidad de bucles. En este caso una matriz tiene dos dimensiones, por lo cual voy a necesitar dos bucles para recorrerlo. ¿Bien? Y mostrar todos los valores de la matriz. Entonces, para el primer bucle, el bucle exterior, lo que voy a decir es recuperame las filas por filas de mi matriz. Y fíjense que lo que cambió es agarré la matriz y la procesé fila por fila, es decir, como si fuese un vector. Entonces, tomo la primera fila de la matriz. Si nosotros vamos a las variables, vamos a ver que aparece fila que corresponde a la primera fila de la matriz, que fíjense que no es ni más ni menos que lo mismo que nosotros identificamos cuando inicializamos los valores. 486, 486, que es la primera fila, que es exactamente lo mismo que vemos representado aquí. Entonces, avanzamos y luego para cada elemento de esa fila vamos a repetir la misma operación de ir concatenándolo a la variable auxiliar para presentarlo por pantalla. Acá, y siempre sumando elementos que quizás ya conocían, vamos a utilizar el operador más igual que nos permite concatenar sin necesidad de poner nombre de variable igual, nombre de variable más. Es como si yo estuviera omitiendo esta expresión y simplemente estoy sumando el valor que estoy concatenando con la expresión que tengo a mi derecha. Entonces veamos cómo va quedando aux. Vemos que tiene el valor 4 y vamos sumando todos los elementos de la primera fila, concatenándolos uno por uno y lo imprimimos. Luego seguimos con la segunda fila, que es la próxima. Repetimos, nótese que con el bucle de tipo for mejorado no tenemos que identificar los subíndices. Atacamos elementos por elemento, fila por fila. Colocamos un punto de interrupción y hacemos avanzar. Finalmente, lo que hacemos al final del algoritmo es imprimir el producto resultante. Vamos a ver cómo se ve esto por pantalla. Vemos de que multiplicamos 3 por 5 por la matriz y el vector resultante producto es los mismos valores que habíamos dado en el ejemplo. Repasemos, gente, que hemos visto en este video. Java, al igual que lo que veníamos trabajando con PSAint, nos permiten trabajar con arreglos de la misma manera, utilizando subíndices para su acceso tanto de lectura como escritura. Al igual que lo que veníamos trabajando con PSAint, los subíndices arrancan desde cero. En Java, los arreglos se declaran primero y después se dimensionan en memoria. Esta operación la podemos hacer separada o en una misma línea. A su vez, a la hora de inicializar los arreglos podemos utilizar valores predeterminados o podemos utilizar los valores por defecto que nos da el lenguaje. Para recorrer los arreglos aprendimos de que en los bucles, si vamos a utilizar los subíndices, es mucho más seguro utilizar el largo del arreglo o el length. De esta manera podemos evitar errores en la programación. También en este video aprendimos un nuevo tipo de bucle.
el bucle for mejorado. Este bucle nos permite recorrer los arreglos sin necesidad de acceder mediante un subíndice, sino directamente accediendo a los valores o elementos de los arreglos. Vamos a ver que este bucle es bastante útil en un futuro cuando exploremos el tema de colecciones. Pero bueno, no me quiero adelantar, dejemos eso para el futuro, así que con esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo del curso de programación.